Hemos establecido un contacto con el ex procurador Antonio Maldonado, quien se ha desempeñado en el Perú y que ha adquirido una experiencia considerable en lo que es lucha contra la corrupción, en los meandros de nuestra institucionalidad y en las relaciones con otras fiscalías, y que ahora es un consultor internacional siempre sobre este tema, de manera que tiene una experiencia sobre lo que pasa y se hace fuera de nuestras fronteras también. Y si hemos invitado al ex procurador Maldonado es porque hoy hemos recibido la noticia de que la Fiscalía Federal de Brasil ha decidido suspender el acuerdo de cooperación que había firmado con la Fiscalía del Perú. Esto porque, según la Fiscalía brasileña, nos habíamos comprometido a no utilizar en los procesos de acá pruebas aportadas por la empresa Odebrecht allá. Y ha habido una queja de lo que hoy es la empresa Odebrecht contra la Fiscalía brasileña por no cumplimiento del acuerdo firmado. Señor Maldonado, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, don Fernando, gusto de saludarlo. Si quisiéramos saber cómo ha recibido esta noticia, que naturalmente para nosotros puede significar un golpe que paralice y que dificulte las investigaciones que ya eran laboriosas del caso Odebrecht. Sí, tiene usted razón en caracterizar así las investigaciones en el caso Odebrecht o Lavallato. He recibido la noticia con sorpresa, pero me parece que lo más grave es que son las autoridades nacionales como la procuradora del caso Odebrecht, la procuradora especial del caso Odebrecht, la señora Silvana Carrión, la que parece ser más sorprendida. Y realmente parece ser que este asunto ha estallado en la cara de las autoridades peruanas sin que éstas pudieran advertir la posibilidad de que esto pudiera estar ocurriendo o siquiera recibir una advertencia de que esta suspensión pudiera estar en camino. Esto me sorprende en primer lugar. Ahora bien, habría que ver el mérito de la queja planteada por la entonces empresa Novortel, me parece que es el nombre, hoy Odebrecht, respecto del presunto abuso en que habría incurrido en el Perú al utilizar pruebas que fueron construidas y conformadas con arreglo a la legislación brasileña para ser utilizadas en casos en el Perú. Este mérito probatorio de la queja planteada, creo yo, tendría que haber sido absuelto antes de proceder a la suspensión del acuerdo temporal. La suspensión temporal del acuerdo. Toda vez que más allá del acuerdo al que hacemos alusión, que es el acuerdo que fue celebrado en el año 2017, en febrero, no solo entre el Perú y Brasil, sino también Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Portugal, República Dominicana, México, Venezuela, con la Procuraduría General de Brasil, era un acuerdo muy amplio donde incluso se consideró, se acordó la formación de equipos técnicos conjuntos entre fiscales y procuradores peruanos y brasileños para investigar los casos de corrupción de la empresa Odebrecht y Lavallato y brindarse entre ambos países la más amplia cooperación internacional para sus obligaciones. Pero incluso más allá de ello, hay un antecedente previo y mucho más riguroso expresado en un acuerdo de asistencia judicial en materia penal celebrado entre el Perú y Brasil en el año 1999, donde se describen específicamente los detalles de dicho acuerdo, tales como el ámbito de aplicación, las limitaciones a la asistencia. Y, por ejemplo, en cuanto a este último punto, se hace referencia a que la parte requirente, por ejemplo, en este caso el Perú en relación a Brasil, no usará ninguna información o prueba obtenida mediante ese acuerdo para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia judicial. De tal manera que, aún en el caso señalado por la empresa quejosa, no parece ser que el Perú hubiera usado fuera del acuerdo de asistencia judicial alguna prueba en virtud de la cual se ha trabajado en los últimos años entre Perú y Brasil. La Fiscalía ha hecho saber que no es que ha rescindido el contrato, sigue vigente, está suspendido. ¿Qué se debe hacer, de acuerdo a su experiencia, para que esta suspensión sea levantada?
Me parece que toman papel activo la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, pero acompañada por nuestra Cancillería peruana. En ejercicio de la diplomacia moderna en el marco del Estado de Derecho y un régimen democrático, es decir, comprometida en la lucha contra el crimen organizado, la gran corrupción, la lucha contra la impunidad y las investigaciones en casos incluso de violaciones de derechos humanos, tal como ocurrió en mi experiencia personal con la Cancillería peruana cuando el embajador peruano en Chile, el señor Antonio Meyer, nos apoyó de manera muy significativa en la extradición del entonces prófugo expresidente Alberto Fujimori. Y ya estaba un poco lento el proceso de investigación. Lava Jato en general ya enfrentaba dificultades. Por ejemplo, no hemos podido conocer la identidad de los codinomes. 70 personas siguen circulando con toda impunidad, no se saben quiénes son y es presumible que hayan actuado incluso en la escena pública, en una vida política, hablando contra la corrupción, pero en realidad obrando para que pasen cosas como esta. Yo no sé a quién hay que atribuírselo, pero no se había avanzado en puntos significativos y estábamos ante un escollo mayor esta semana, que es el de la tendencia de algunos jueces supremos frente a un recurso de casación a considerar que no había habido lavado de activos, sino solo financiamiento ilegal de campañas, de acuerdo a una ley mucho más tardía, del año 19, me parece que hubiera podido significar la prescripción de muchos casos. Explíquenos en qué situación nos hallamos y de qué manera esta decisión brasileña puede empujarnos todavía más atrás en el progreso hacia la verdad y la justicia. Sí, exactamente. Respecto de los obstáculos y problemas en el avance de las investigaciones que conduce la autoridad peruana, en efecto, estaba el tema del desciframiento de los códigos, de los codinomes, y saber quiénes eran estas personas. Se sabía que eran políticos y empresarios peruanos, pero este proceso de identificación, de desciframiento de los codinomes, se había detenido, entre otras cosas, por causas bastante singulares, como por ejemplo el hecho de que Odebrecht no tuviese dinero para pagar a la empresa que había contratado para cumplir ese proceso de desciframiento. Ante ello, inclusive la Procuraduría Especializada del caso Odebrecht había planteado esta cuestión en la colaboración eficaz como una fórmula que justificaba la necesidad de devolver a Odebrecht ciertos fondos. Pero más allá de eso está la cuestión y por supuesto la muy razonable sospecha de que estos actores políticos y empresarios con fuerte presencia en el escenario político nacional y empresarial pudieran estar actuando para retardar lo más posible cualquier investigación en el caso Lavallato o el caso Odebrecht. Hay que anotar, no obstante, que el Perú es uno de los países que más ha desarrollado estas investigaciones, como se lo he comentado en alguna oportunidad. En comparación a otros países, no hay ningún avance tan significativo como el peruano en esos casos de Lavallato. Ahora bien, en cuanto a la cuestión que se va a debatir en la casación, que entiendo será en los próximos días o el día de mañana. Y se ha postergado, se ha postergado. Se nos ha dicho hoy que la fecha era el jueves, pero que no tendrá lugar el jueves, sino más adelante. Claro, la inhibición ya ha sido resuelta por una sala penal de la Corte Suprema en el sentido de declararla inadmisible. No ha sido resuelta por mayoría, ha sido resuelta por unanimidad. La sala penal ha considerado que no hay mérito suficiente como para estimar que la participación del juez San Martín afectará la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Pero vamos a ver qué ocurre. En todo caso, no es una situación de páramo normativo. El propio San Martín coordinó un importante proceso a través del cual se rescató elementos claves de los alcances de la figura del delito de lavado de activos mediante la sentencia plenaria casatoria del mes de octubre del año 2017. Por tanto, sería muy serio que el propio juez San Martín desande el camino andado y se contradiga y expide una resolución contraria al marco normativo que he señalado, interpretado correctamente por la Corte Suprema, pero además expresado en la política y en el plan nacional que el Perú ha adoptado en el año 2017 de lucha contra el lavado de activos. Pero el problema es que hay una ley
que ha sido aprobada después de la fecha que usted menciona, una ley del año 19 que define de una manera más específica los delitos de quienes aceptan financiamiento ilegal de sus campañas. Y la tesis de quienes quieren que se caiga la causa como lavado de activos es que la ley específica debe primar sobre la ley genérica, que era la que había antes, ¿no? Desde el año 4, me parece, el lavado de activos. Sí, en realidad nunca ha habido vacío normativo en materia de lucha contra el lavado de activos. Hubo una ley, la 27.765, que fue reemplazada por el decreto legislativo 1106, el cual también fue reformado por el 1243. Pero la ley que usted alude, don Fernando, es la ley 30.997, publicada en el Peruano el 27 de agosto del año 2019, ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Sí. Esto ocurre por primera vez en el Perú. El problema con esta ley es que es una ley que tiene aspectos de coincidencia con la ley de lavado de activos. No se trata de una relación entre ley general, la ley de lavado de activos, y una ley específica, esta ley. No se trata de eso, se trata de dos normas que pueden tener coincidencias, pero que son fácilmente distinguibles. Entre otras razones, porque la pena para esta ley del 2019 es mucho menor para conductas similares. Y la prescripción me parece que es también más breve, ¿eh? Es decir, quienes están imputados en estos casos van a tener muchos beneficios, si esa es la ley que se aplica y no la de lavado de activos. Exactamente, sí, es una ley mucho más benévola en muchos sentidos, pero recordemos que la normativa sobre el lavado de activos tiene esquemas muy claros referentes a la investigación, procesamiento y sanción de la figura de lavado de activos. Y entre ellas, la sentencia plenaria casatoria a la que he hecho alusión hace referencia al carácter autónomo del delito de lavado de activos. Y, en efecto, si vemos los artículos 1 sobre actos de conversión y transferencia, artículo 2, actos sobre ocultamiento y tenencia del decreto legislativo 1106, son normas autónomas. No requieren que se cumplan los 3 circuitos establecidos en el decreto 1106 para considerar o no si se ha producido un delito de lavado de activos. Por tanto, esa interpretación me parece que es interesada de parte de la defensa de los acusados, no es correcta de acuerdo al marco normativo, interpretado además de manera rigurosa y seria por la sentencia plenaria casatoria a que he hecho alusión, que es una sentencia importante porque fue la respuesta a un complot hecho contra la política criminal del Estado peruano expresada en la famosa casación de Arequipa, complot en el cual estuvo involucrado un ex magistrado de la Corte Suprema, hoy prófugo de la justicia, ubicado en alguna parte de Europa y que hasta ahora no puede ser capturado. Y así también participaron, como conocemos en el foro, algunos estudios famosos de abogados y un exministro de Justicia del gobierno del señor Vizcarra. Por tanto, esta sentencia plenaria casatoria rescató el contenido normativo, el contenido de política criminal de prevención general del instrumento que el Perú ha suscrito en compromiso con la comunidad internacional de lucha eficaz contra el lavado de activos. No es poca cosa. Señor Maldonado, aprovecho de su experiencia internacional para preguntarle qué consecuencias puede tener la elección de Lula en Brasil como jefe de Estado, siendo él una persona que está sometida a investigaciones en el marco de Lava Jato también. Sabemos que él fue condenado, que fue objeto de una prisión preventiva, que estuvo preso 18 meses y que esa decisión fue revocada por argumentos de procedimiento. Se dijo que no ha debido ser la Corte de Curitiba, donde oficiaba el juez Sergio Moro, entre tanto fue ministro de Bolsonaro y ahora ha sido elegido parlamentario. Bueno, ese señor forzó para que se juzgue en su corte y la Corte Suprema consideró que esto era ilegal, razón por la cual se anuló todo el procedimiento. ¿Qué puede pasar con Lula en el poder ahora respecto del caso Lava Jato en el país en donde se originó el caso, Brasil? Lo que va a pasar, en primer lugar, expresando mi coincidencia con todos los presupuestos señalados en su pregunta, lo que puede pasar es que se va a reforzar la famosa tesis interesada, tergiversada y parcializada de lawfare. O sea, poniendo a Lula da Silva como una suerte de víctima de un procesamiento indebido cuando no es así. Yo vivo, como usted sabe, en Panamá. Sí. Y acá en Panamá claramente la figura de Lula ha sido determinante en varios negocios llevados a cabo por Odebrecht. Felizmente la prensa independiente acá, que se llama La Prensa,
ha ubicado a Lula en varios momentos, por ejemplo, bajo el titular de Lula, embajador de Odebrecht en Panamá, etcétera. O sea, obras que jamás se habrían podido hacer sin el apoyo político y el consentimiento de Lula, y por supuesto una relación de quid pro quo entre Lula y Odebrecht, donde sabemos que Lula se resultó beneficiado de diferentes maneras. Pero la resolución judicial que anula los procesos no declara que es una persona inocente, perseguida arbitraria e ilegalmente por el sistema judicial de Brasil. Señala que han habido problemas de procedimiento que afectaron el debido proceso del juicio justo, pero que esto dista mucho de considerarse una maniobra de lawfare o una declaración de inocencia de Lula da Silva. Lamentablemente, el escenario político de Brasil es un escenario muy contaminado, donde el juez Moro comete el error de ser nombrado o hacerse nombrar ministro de Justicia, cuando jamás debió haberlo hecho, hoy parlamentario. Los errores políticos del Partido de los Trabajadores terminan eligiendo a Bolsonaro y los errores de Bolsonaro terminan reeligiendo a Lula da Silva. Pero esto, yo creo, va a reforzar la tesis de lawfare, poner a Lula como un perseguido, lo cual no es correcto, porque dista mucho de ser una persona que fue procesada arbitrariamente por el sistema de justicia. Lo que pasa es que lamentablemente ahí también opera la impunidad. ¿No siente usted que de todas maneras lo sucedido en Brasil, donde se han caído varios de los procesos de investigación, y estas dificultades nuevas que tenemos ahora pueden perjudicar el vigor de la investigación en un país donde hay muy pocos condenados por el caso de Lava Jato, pese a la magnitud de lo que él significó? Por supuesto, hay ese riesgo y esa amenaza. Por eso es muy determinante e importante la intervención inmediata y activa del Ministerio Público a través del despacho de la Fiscal de la Nación, ordenando que la Oficina de Cooperación Internacional actúe de manera inmediata. Así como lo hizo en su día el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien tuvo la iniciativa de conformar este famoso Acuerdo de Brasilia, en virtud del cual se generaron tan prósperos y virtuosos desarrollos para la investigación de los casos. Pero es muy importante también el papel de la Cancillería. Reitero, en el caso y la experiencia que yo tuve en la extradición de Fujimori, yo pude ver cómo un diplomático peruano, el entonces embajador José Antonio Meyer, embajador del Perú en Chile, hizo un ejercicio práctico de una diplomacia comprometida con el Estado de Derecho y en lucha contra la impunidad. Y asimismo, la diplomacia peruana debiera acompañar al Ministerio Público en este proceso de enfrentar esa suspensión y de la manera más rápida levantarla por los canales diplomáticos y políticos más adecuados, porque de no hacerlo las consecuencias serían, como usted lo ha manifestado en su pregunta, muy graves y tal vez imposibles de revertir. ¿Qué papel tiene ahora el Procurador General del Estado, el señor Daniel Soria, que como usted sabe vivió también una complicada vicisitud profesional? Él fue destituido, pero la justicia decidió que su destitución había sido arbitraria y ilegal y ha sido restablecido en su función. ¿Qué papel tiene la Procuraduría en este momento en donde el rol hegemónico lo está teniendo sin duda la Fiscalía? Tiene usted razón en mencionar en su pregunta el papel de la Procuraduría General del Estado. Por supuesto, tiene un papel fundamental. El Procurador General ha demostrado en su propia experiencia tener la capacidad de defenderse a sí mismo, entonces puede defender también al Estado en esa misma línea de rigor y responsabilidad, y por tanto habría que hacerle la invocación a que acompañe a la Procuradora especializada en el caso Odebrecht en las solicitudes de información que ha hecho esta Procuradora a Brasil para que el pedido peruano a través de la Procuraduría General del Estado esté aún más fortalecido. O sea, Ministerio Público liderando el proceso, apoyado por la Cancillería, acompañado por la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht, la señora Silvana Carrión. Muchas gracias, ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, por sus explicaciones formuladas desde Panamá, donde se haya usted establecido ahora. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches allá. Vamos a hacer una pausa nosotros aquí en Lima y retomamos las cosas como son.